Buenas tardes, estudiantes de la materia Sistemas y Procedimientos Administrativos del Politécnico Santiago Mariño. Estamos por aquí con esta actividad síncrona número 10, en la cual vamos a hablar de temas interesantes para este corte número 2. Vamos a mostrarle cuál va a ser nuestro tema del día de hoy. Bueno, ok. Estamos hablando de sistemas y procedimientos administrativos. En esta actividad vamos a hablar de la introducción a los sistemas y procedimientos administrativos que ya hemos tocado en clases síncronas anteriores, en análisis de los sistemas, la clasificación de los sistemas, características de los sistemas y sistemas administrativos y funcionamiento de un sistema. En la primera parte, introducción a los sistemas y procedimientos, aunque ya hemos hablado, vamos a tocar aquí la importancia de lo que es la administración. Nosotros, los sistemas y procedimientos administrativos se definen cómo se hacen las cosas por medio de estructuras metodológicas donde se explican los procesos laborales. Por lo tanto, es importante lo que es conocer lo que son los sistemas y procedimientos en el punto del trabajo diario que realizamos en una organización o en una empresa. También es una herramienta importante para administradores y especialistas. Administradores y especialistas de sistemas, quienes diseñan y gestionan todos los procesos de sistema. Entonces, el desarrollar procedimientos en los sistemas es importante para gestionar los procesos de los sistemas. También en respuesta a la operación, es decir, su diseño de operación debe responder a la forma en que se diseñan las tareas, los medios a utilizar y la metodología. Por eso es que es importante conocer los sistemas y procedimientos administrativos, que es la materia realmente, para la clave en el trabajo diario, para las herramientas importantes de conocer los sistemas y administrar los sistemas, y para la operación de diseñar esas tareas y los medios a utilizar para el desarrollo del sistema. Vamos a hablar de algunos términos importantes en lo que es sistemas y procedimientos administrativos. Primero, la necesidad de la unificación de un lenguaje. De esta manera se puede establecer ciertos términos comunes que se utilicen en el manejo de los sistemas y procedimientos para evitar confusiones en el manejo de la semántica y facilitar la comprensión de ciertos procesos dentro de una organización. También está la importancia de definir lo que es un sistema. Es decir, saber que un sistema es un conjunto ordenado de procedimientos relacionados entre sí para realizar una función. También está la definición de función como tal, que es ese conjunto de actividades que coordinadas pueden alcanzar o permiten alcanzar los objetivos de una empresa. También definir lo que es actividad, que ese es un conjunto de actos o labores específicas que se realiza o la realiza un individuo dentro de un departamento o de una unidad, o también lo podemos hacer desde el punto de vista de la actividad dentro del departamento o la actividad dentro de la unidad. También está la definición de operación porque de esta manera
se conoce la división mínima del trabajo, que puede ser un trabajo físico o mental, y que esa operación forma parte de una actividad. También está la definición de método, porque el método es la manera de efectuar una operación o hacer una secuencia de operaciones. Ese es un método. Y un procedimiento es una sucesión cronológica, secuencia de operaciones concatenadas. Entonces, fíjense, sistemas, definimos aquí lo que es sistema, conjunto de elementos ordenados, interrelacionados para realizar una función. Procedimientos es esa secuencia cronológica de operaciones concatenadas. Entonces aquí tenemos la palabra sistemas y procedimientos, ¿verdad? Que es como llamamos a la materia, sistemas y procedimientos administrativos. Administrativo, bueno, todas las fases que se desarrollan para cumplir o llegar a los objetivos principales de una organización. Por supuesto, dentro de la función sistemas y procedimientos administrativos, tenemos muchos conceptos importantes como la función, actividad, operación y método. Ahora vamos con un análisis de los sistemas. Hablamos de sistema cuando hablamos de conjunto, reunión de todo, de un todo. Sabemos que el sistema está formado por subsistemas y sabemos entonces que son todos esos elementos integrados que permiten alcanzar un objetivo. Por supuesto, el sistema tiene un conjunto de variables que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. El sistema está formado por subsistemas. Y tenemos el sistema como un arreglo ordenado, es decir, tiene partes o está dispuesto en partes y esas partes interactúan y tienen un esquema predefinido. También tenemos el sistema en contextos amplios, porque hablamos de la sociedad como sistema integral, hablamos de la empresa como fenómeno social y hablamos de la organización interna de los sistemas. Cuando hablamos de la sociedad de los sistemas integrales, estamos relacionando habitaciones, habitantes, territorio, gobierno, ¿verdad? Que ellos, por supuesto, se interrelacionan. O sea, son elementos que se relacionan. En una sociedad podemos hablar entonces de un sistema. También tenemos la organización como sistema, que es dentro de una organización hay una interconexión de componentes, ya sea recursos humanos, económicos, máquinas, materiales, que se interrelacionan dentro de una organización. Por lo tanto, también le vemos a la organización como un sistema. Y tenemos la empresa como un fenómeno social, porque la empresa tiene ese conjunto de recursos humanos, materiales, relacionados entre sí. Por supuesto, la empresa está vista como un sistema, la organización está vista como un sistema y la sociedad está vista como un sistema. Ahora tenemos una clasificación de sistemas. Tenemos sistemas naturales y sistemas artificiales. Hablamos de sistemas naturales cuando están inmersos dentro de la naturaleza, que no son creados por el hombre, como lo que es el sistema planetario. Y los sistemas artificiales, hablamos de los sistemas que son creados por el hombre, es decir, sistemas políticos, sistemas bancarios, entre otros. También tenemos sistemas formales y sistemas informales. Cuando hablamos de sistemas formales, son aquellos que son planeados y controlados, tienen una estructura y unas reglas definidas. Cuando hablamos de sistemas informales, estamos hablando de sistemas espontáneos que no tienen una planificación rigurosa y tienen una estructura flexible. También hablamos de sistemas administrativos, como cuáles, los artificiales y adaptables, y los de análisis para mejorar funcionamiento. Podemos hablar de sistemas
artificiales que pueden ser formales o informales a su vez, adaptándose a las necesidades de la organización. Y tenemos los de análisis de sistemas administrativos que permiten conocer y mejorar el funcionamiento. Es decir, yo puedo crear un sistema como ser humano, es un sistema artificial, pero lo puedo adaptar a las necesidades de la organización. Y también puedo tener sistemas administrativos que permiten conocer y mejorar el funcionamiento de una estructura o de una empresa. También tenemos la clasificación por método de ejecución que tenemos manuales, mecánicos y electrónicos. Los manuales son operaciones realizadas a mano, utilizando documentos físicos. Los mecánicos son los que usan dispositivos mecánicos para procedimientos más eficientes y los electrónicos que son basados en computadoras para procesamiento de datos a alta velocidad. Esto es la clasificación según el método de ejecución. Yo puedo trabajar o hacer trabajos, procedimientos manuales, puedo hacer procedimientos mecánicos o procedimientos electrónicos. Ahora vamos a hablar de algunas de las características de los sistemas. Dentro de las características de los sistemas tenemos sistemas dentro de sistemas que ya podemos llamar subsistemas. Es decir, cada sistema forma parte de un sistema mayor y cada sistema puede tener dentro de él subsistemas. Es decir, que esto es bastante amplio cuando hablamos de sistemas, subsistemas o sistemas dentro de sistemas mayores. Tenemos la flexibilidad de escala, que es la posibilidad de ampliar o reducir la perspectiva según las necesidades del análisis. Cuando yo voy a estudiar un sistema, yo puedo reducir las perspectivas a donde yo quiero llegar con el estudio de ese sistema y enmarcarlo este, dentro de la escala de lo que yo realmente quiero o hasta donde quiero llegar. O esto le llamamos muchas veces como el alcance del análisis del sistema que estoy estudiando. Y también tenemos la empresa como un sistema total porque la empresa la podemos ver como un sistema mayor, donde podemos ver subsistemas dentro de esa organización o de esa empresa. Por ejemplo, el departamento de contabilidad, el departamento de producción que están dentro de la empresa. Pero la empresa a su vez puede estar inmersa en un sistema económico más amplio o en un sistema político externo que pertenece, que ella puede estar interactuando con la empresa como sistema. Por lo tanto, dentro de una empresa pueden existir otros subsistemas como la parte de producción, la parte de administración, la parte de informática, la parte de distribución. Ahora bien, tenemos también interconexión entre los elementos. Es decir, los elementos son capaces de producir acciones combinadas para lograr el objetivo. Es decir, que dentro de la empresa, como sistema, existen otros elementos interactuando que hacen que se vayan logrando los objetivos de la empresa. También hay relaciones significativas que contribuyen a que el objetivo del sistema pueda ser logrado y sean importantes. También tenemos la organización interna. La organización interna tenemos el modo específico de interconexión, donde cada sistema tiene una organización única que define cómo interactúan sus componentes. Y la complejidad estructural es cuanto más complejo es un sistema, más complejo es su estructura interna. Por supuesto, el sistema está creado o compuesto por estructuras internas,
Mientras el sistema sea complejo, su estructura interna es compleja. Para poderlo estudiar tenemos que ir valorando o desglosando esta estructura para llegar al estudio o a lo que uno realmente quiere estudiar o entender del sistema. También existe una interdependencia donde los subsistemas que forman ese sistema son mutuamente dependientes, es decir, esos subsistemas están unidos, están relacionados. El hecho de que un subsistema de ellos cambie puede hacer que cambien los demás subsistemas, porque todos los subsistemas integrados forman el sistema mayor. Y por supuesto existe una evolución constante de los sistemas. ¿Por qué? Porque constantemente se tienen que ir adaptando a los cambios y evolucionando según las circunstancias cambiantes en el entorno. También existe la supervivencia del sistema, porque el sistema debe evaluarse, adaptarse a los cambios y rediseñarse para adaptarse a los cambios. De esta manera, al poder adaptarse a los cambios, podemos hablar de que el sistema puede subsistir a los cambios, adaptándose a los cambios. Ahora tenemos los sistemas administrativos. Una vez que ya hemos hablado de sistemas, de algunos conceptos y de sistemas y procedimientos, vamos a los sistemas administrativos. Cuando yo hablo de sistemas administrativos, tengo que hablar de ese conjunto de elementos humanos, físicos y técnicos que están interconectados dentro de una organización. Tiene objetivos económicos, sociales y políticos, ya que al hablar de administración, tenemos que hablar de planificar, organizar, ejecutar y controlar todos los procedimientos para poder alcanzar los objetivos de la institución o de la empresa. Características comparativas. Puede ser informal o formal versus informal versus formal. Comparación de sistemas según su evolución. Podemos hablar de sistemas diferentes según su tamaño, según el número de variables que utilice, según sus resultados, según sus costos. Tenemos sistemas formales porque ya aquí ya saben cuáles son los resultados, se sabe cuáles son los objetivos, cómo controlarlos, se controlan los costos, se hace uso eficiente de los recursos porque son sistemas formales. Funcionamiento de un sistema. Un sistema funciona porque tiene entradas o insumos, es decir, interactúa con el medio y para poder integrarse al medio tiene que tener entonces sistemas o insumos de entrada. Pueden ser recursos humanos, materiales financieros, datos, etcétera. Y existe un proceso de conversión que transforma el insumo de entrada en productos de salida. Y aquí es donde entonces se da la salida o el producto definitivo, que es el resultado de las operaciones del sistema interno, ya sean servicios, informaciones o bienes. Esos son los elementos de lo que es el sistema entrada, proceso y salida, incluso agregándole la retroinformación y el control de la calidad. Aquí entonces está el tema de la retroalimentación, que es la reutilización de los resultados. El resultado que obtenemos del sistema puede utilizarse otra vez como insumo, pero determinando su calidad y si cumple con lo que realmente nosotros pensamos durante el desarrollo. Tenemos también objetivos de los sistemas, porque están los sistemas libera. Cuando tenemos o desarrollamos sistemas, quizás queremos establecer decisiones rutinarias y poderlas ejecutar con sistemas, esas tareas rutinarias. También se hace muchas veces en los sistemas para aumentar la productividad, optimizando los procesos. También reducir errores, estableciendo el control de esos errores que se puedan estar cometiendo
utilizar efectivamente recursos humanos, aprovechando todas sus habilidades y conocimientos. También reducir las necesidades de espacio, haciendo un óptimo uso de los recursos físicos. También reducir costos del procesamiento mediante hacer una mejor eficiencia del proceso administrativo operativo y aumentar el valor de la información, haciéndola más significativa, más oportuna y exacta. Eso creo que realmente nosotros buscamos con los sistemas administrativos. Liberar a los ejecutivos, aumentar la productividad, reducir errores, utilizar efectivamente los recursos humanos, reducir necesidades de espacio, reducir costos del proceso y aumentar el valor de la información. ¿Cuáles son los principios de los sistemas? Tenemos suministro de servicio operacional y económico, es decir, asegurar la eficiencia y la rentabilidad, minimizar la comunicación y el papeleo, fomentar la colaboración y la coordinación, agrupar tareas relacionadas para mejorar la eficiencia, ubicación cercana de actividades, secuencias físicas y organizativas y organizarlas, asignar funciones a grupos de organización, o sea, delegar funciones, eliminar redundancias y procesos que no sean esenciales o que sean innecesarios y asegurar que el sistema de control ahorre más de lo que cuesta, o sea, el control de costos y obtener beneficios del sistema. ¿En qué consiste la sistematización? Bueno, tenemos que la sistematización es establecer un orden, es decir, fijar un orden de sucesión racional de las cosas y de las operaciones, reducir rutinas y procedimientos, o sea, ejecutar a través de rutinas y procedimientos, hacer las funciones en forma ordenada y también simplificar y estandarizar operaciones de la empresa. Si tenemos operaciones dentro de la empresa, serán más sencillas y más estándares. Ahora, ¿qué es procedimiento? De procedimiento es hacer una sucesión cronológica de pasos, establecer secuencia y una manera de realizar las actividades, asignar quién debe realizar estos pasos en forma de quién es el responsable y el cumplimiento de normas que estén establecidas y hacer que se cumplan. Tenemos que preguntarnos quién debe hacerlo, o sea, quiénes son los responsables, cómo lo deben hacer, es decir, definir los métodos y cuándo debe hacerlo, es establecer la secuencia. Entonces es importante en esta parte de sistemas y procedimientos saber quién va a hacer los procesos, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer. Ejemplos de procedimiento, bueno, selección de personas lleva un procedimiento. La gestión del proceso de contratación, cobro, la gestión del proceso de recuperación de pagos, cómo se hace. Las compras, la gestión del proceso de adquisición de productos, son procedimientos. Venta, la gestión del proceso de comercialización. Estos son ejemplos de procedimientos que deben estar claros y definidos dentro de la organización o de una empresa. ¿Qué son los métodos? Bueno, los métodos serían el modo de hacer o de decir, con orden una cosa. Pasos para hallar la verdad en la ciencia. Ese es el método. En la parte del área de la ciencia son los pasos para hallar una verdad, una hipótesis o valorar una hipótesis. Tenemos también los métodos de sistemas o en sistemas, que es la manera de efectuar operaciones o una secuencia de ellas. Y la clasificación de procedimientos tenemos telefónicamente, mecánicamente, manualmente, electrónicamente. Yo puedo establecer un método en todas esas áreas, mecánico, electrónico. Bueno, tenemos los tipos de sistemas que ya habíamos hablado, pero fíjense ustedes que los sistemas, en este caso, podemos utilizar manuales, que es el uso de lápiz y papel, los mecánicos, que son uso de máquinas, y los electrónicos, que es uso de computadoras.
Tenemos lo que son los manuales, que es específicamente lo de la unidad del desarrollo de manuales que ustedes tienen que desarrollar como ejemplo. Tenemos el manual de datos, que es el documento con caracteres numéricos y alfabéticos. Tenemos la transferencia manual de documento, que es el almacenamiento de carpetas, y la edición manual de datos, que con frecuencia es la información que debe ser aceptada sobre o asentada sobre diferentes documentos. Tenemos dispositivos mecánicos, recopilación de datos a través de máquinas, y tenemos la transmisión de datos, que es cuando pasamos a cortas distancias o, por ejemplo, hasta incluso por un telégrafo. Cuando hablamos de la parte electrónica, hablamos de uso de computadoras y la automatización con el uso de computadoras. Ahora tenemos el procesamiento electrónico de datos, que es la entrada, procesamiento y salida, que es lo que comúnmente hablamos de los sistemas automatizados. Entran datos, símbolos codificados, almacenados, manipulados, que es el procesamiento, y los resultados presentados en diferentes formatos vendría siendo la salida. Eso es la fase de procesamiento, pero cuando estamos usando de sistemas automáticos usando la computadora. Algunas ventajas de los sistemas electrónicos: ahorro de espacios, manejo de tareas complejas, posibilidad de realizar tareas complejas e intensas, mayor velocidad que un ser humano, mayor precisión y reducción de errores que puede cometer un ser humano, y operar continuamente sin interrupciones, que por supuesto el ser humano necesita descanso. Por eso es que los sistemas electrónicos tienen esas ventajas en comparación con los sistemas manuales. Bueno, y los sistemas sistemas y procedimientos definen cómo se deben hacer las cosas, se especifica cuál es la metodología. Es importante para la administración, para los especialistas de sistemas, quienes diseñan y gestionan procesos, y también el diseño y la operación debe responder a la forma en que son diseñadas las tareas, como son los medios y las metodologías. Ok, bueno, este, es, aquí hemos entonces hecho como una visión global de todo lo que es sistemas y procedimientos administrativos, para que ustedes puedan tener porque ya habíamos dado otras actividades síncronas donde se habían tocado diferentes puntos, pero aquí, bueno, se engloba como unos conceptos bastante importantes que le pueden ayudar a ustedes en el desarrollo de su actividad, específicamente en la parte de la materia que ustedes saben. Fíjense que habíamos hablado de la introducción, los manuales. Ok, entonces en la parte de manuales tienen el material de todo lo que son los manuales. Pero esta actividad síncrona les da una visión global de todo lo que es la materia de sistemas y procedimientos administrativos. Como siempre les digo, en caso de dudas, pueden preguntarme por el foro de dudas.